Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia de Rafael Gumucio. Bueno, para mí, yo estoy muy contenta de que Rafael esté acá en Rosario. Creo que todos en el coloquio estamos muy contentos de haberlo podido invitar este año a esta edición de Literatura y Vida. Alguien que ha escrito tanto sobre su propia vida y que ahora está incursionando en las ajenas. Así que nada, agradecerle infinitamente que haya hecho el esfuerzo de venir de haber cruzado la cordillera y venir a Argentina. Lo voy a presentar. Para mí a mí me pasó con Rafael Gumucio algo que no me venía pasando con ningún escrito. O sea, yo hice mi tesis doctoral sobre Fernando Vallejo y me enamoré de Fernando Vallejo. Y dije, bueno, ya está, no voy a encontrar nadie más que me genere, digamos, lo que me generó Vallejo. Y lo volví a encontrar en Gumucio, o sea que para mí es una doble alegría. Bueno, Rafael es escritor, es chileno, nacido en Santiago, se exilió en su infancia en París, actualmente vive y escribe en Santiago. Aparte de ser escritor, Rafael es un tuitero polémico, periodista, humorista, uno de los fundadores de The Clinic. Realizó el programa de humor Plan Z, que lo recomiendo, está en YouTube, lo pueden buscar. Y además es un gran escritor. Es un gran escritor que escribió muchos géneros, porque no solo escribió novelas, como por ejemplo La Deuda, Milagro en Haití, El Impostor, sino que también escribió ensayos como Páginas Coloniales, La Situación. La Situación es un libro de ensayos bellísimo, una recopilación de ensayos de él, que van aparte muy en sintonía con su escritura autobiográfica. Y escribió textos autobiográficos, con el que yo lo conocí a él, digamos, con el que me enamoré así a primera vista, fue Memorias Prematuras. Pero después está también La Edad Media, está Porque soy católico, y está Mi abuela, Marta Riva González, que es como una especie de biografía de su abuela, y ahora el año pasado publicó la biografía de Nicanor Parra. La gran, como gran biografía, no me alcanzan los papelitos para poner todo lo que quiero recordar. Bueno, así que nada, lo contacté a él a partir de Memorias Prematuras, pero después nos volvimos a encontrar en Santiago cuando organizamos el coloquio Un arte vulnerable, la biografía como forma. Ahí lo pude entrevistar y hablamos mucho sobre la biografía de Parra, que la biografía de Parra viene a inscribirse en una tendencia actual de las biografías latinoamericanas. Es un escritor conversando con otro escritor de una manera muy amorosa, muy llevadera, muy liviana, a pesar de que parece un bodoque, es muy liviano. Es muy fácil de leer porque, como les digo, son conversaciones y escenas amorosas de dos escritores, digamos, hablando sobre su intimidad, haciéndose compañía, pensando todo el tiempo vida y obra, que es un poco lo que nos interesa en este coloquio. Bueno, ahora los dejo con él. El título de la conferencia de hoy es Una vida más grande que la mía, narrar a Parra. Hola, gracias. Bueno, dice que tengo ahora un competidor en Vallejo. No me lo puedo derrotar fácilmente. Los colombianos son fáciles de derrotar. Yo la verdad es que escribo porque no sé leer, entonces voy a leer una conferencia, pero puede ser que no se entienda mucho y me pueden después preguntar. Y después podemos conversar, porque escuchando un poco lo que la conferencia anterior, muchos de los libros de los que se ha hablado yo he visto cómo se cocinaron, digamos, cómo se hicieron en la trastienda. Muchos son de esta colección de vida ajena de la que soy cómplice, digamos. Un
aunque no soy editor para nada. La conferencia se llama Escribir vidas más grandes que la tuya. Escribir una biografía o una autobiografía equivale al intentar el siguiente diálogo. Mira, mi amor, te quiero mucho, llevamos años y años juntos, mi relación contigo es central en mi vida, pero por tu bien y el mío vamos a tener que ser infieles. ¿Infieles nosotros? Yo al menos. Entiende, la fidelidad después de todo no calienta a nadie. Para escribir este libro, para tener la fuerza de hacerlo, para tener las ganas de hacerlo, tengo que sentir el cosquilleo de lo prohibido, el horror de lo nuevo, el placer de lo incierto. Tengo que ser infiel, 1000 veces infiel, mi amor, aunque tenga que hacerlo finalmente contigo. Aunque convertida en mi amante furtiva, termine en la misma cama contigo. Contigo que es otra, por cierto, contigo vuelta a otra por mi infidelidad reiterada e impenitente. Escribir biografía y autobiografía es entonces programar una infidelidad. Preparar una traición ante los ojos mismos del traicionado. Es de alguna forma el acto de mayor crueldad que puede cometerse. Mostrarle al otro todas las posibilidades de escape, de mentiras, de trampas posibles, para ver qué cara pone. Quizás por eso es de buen gusto practicar esta malas artes con los muertos, o con partes de uno mismo que están muertas. La infidelidad del viudo que hace con la nueva amante lo mismo y lo contrario que hacía con su leal esposa, resulta después de todo un acto de nostalgia aceptada por el mundo, aunque estoy seguro que el fantasma de la amada no goza con el espectáculo. La muerte del cónyuge es así la excusa perfecta para hacer lo que constituye la esencia de toda biografía, que es la esencia de toda infidelidad, contar a otro tercero lo que tú y yo sabíamos perfectamente. Darle a otro más clave de nuestros secretos para ver qué parte de ellos tienen sentido y qué parte de ellos era solo la complicidad entre los dos. Hacer autobiografía o biografía es hacer de a tres lo que solo se puede hacer de a dos. Como dice la Biblia, reflejar en otro espejo la desnudez de la esposa o del esposo ido, desvanecido. Volver a reconstruir la vida construida en otro oído, en otra boca, en un cuerpo en el que lo que es antiguo, como uno mismo, puede ser nuevo. La muerte de uno de los cónyuges es solo una de las excusas posibles para permitirse escribir vidas más grandes que la tuya. La otra es la idea que se está dando al biografiado otra vida que la suya, que se está contando lo que él no puede contar, que se está dando de alguna forma a la posteridad, que se lo está resumiendo en un libro que se puede leer y releer, que es una forma de vivir y revivir. Se escribe como como escribí, por ejemplo, sobre mi abuela, porque ella no tuvo la fuerza de escribirse, porque alguien bastante vago e indirecto, que sin embargo parece funcionar en alguna parte del inconsciente colectivo, tenía que escribirlo. O sea, yo escribí el libro de mi abuela porque esa historia tenía que escribirse, y mis tíos y mis primos, que me odian por haberlo hecho, igual me lo perdonan porque alguien tenía que hacerlo. Escribir sobre mi abuela era, por cierto, robarle su tesoro más preciado, sus recuerdos, sus secretos, su voz. Pero tenía la excusa al hacerlo que tuvieron, las mismas cosas que tuvieron los saqueadores de las pirámides de Egipto o de México. Los muertos no pueden gozar sus oro y sus juguetes. Es una inmoralidad que estén rodeados de tantos tesoros y no pueden hacer nada con ellos. Robar lo que mi abuela no podía usar para sí mismo no hacía que mi gesto fuera moralmente inocuo, pero tenía la ventaja de que la víctima no tenía cómo denunciarme a la policía. Pero ¿qué pasa cuando el biografiado tuvo todo el tiempo y la oportunidad de escribir su biografía y no quiso hacerlo? O si lo hizo, como en el caso de Nicanor Parra, de manera voluntariamente dispersa, cifrada en versos, repartida en entrevistas en que decía una cosa y lo contrario. ¿Qué pasa si, como en el caso de Parra, su negativa a escribirse en prosa, en que suceden los años y los hechos, la bibliografía y la bibliografía es una clave esencial de su obra y una de sus gracias también? Nicanor Parra decía, a quien quisiera escucharlo, que la novela no ve la realidad, o que la novela es la poesía de los tontos. Esto no era una frase de él, sino que de un amigo de él, que es el Chico Molina, que es un personaje mítico de la literatura chilena, es un famoso escritor que nunca escribió nada, y que es famoso justamente por no haber escrito nada, y que una vez, después de muchos años, le dijeron que leyera algo, porque llevaba muchos años hablando de una novela que estaba escribiendo, y leyó El Lobo Estepario, que no había sido traducido al castellano, entonces él lo tradujo y dijo que era él, y bueno, tuvo mucho éxito hasta que
hasta que alguien descubrió que... Y el poeta Molina, que era el autor también de una gran novela que nunca se escribió, que se llama El Gran Taimao, que nunca la escribió, decía que la novela es la poesía de los tontos. ¿Cómo entonces, sin traicionarlo, novelar su vida, que es una necesidad de toda biografía y más del tipo de biografía que yo hago? Pero no decía Nicanor Parra cuando una anécdota que contaba se ponía sabrosa, o cuando involucraba un misterio que hay una novela ahí, cuando él decía, contaba una historia sabrosa o rara, decía, ahí hay una novela. ¿Qué significa en Parra que despreciaba la novela? La idea que una historia, cuando se ponía compleja y aventurosa, se convertía en una novela. ¿Qué quería decirme a mí, del que sabía desde el comienzo que pretendía justamente ser un novelista, mostrándome donde la trama de su vida se transformaba en una novela? ¿No me estaba llamando a escribir esa novela? Pero si escribía esa novela, ¿no sería esta la poesía del tonto y yo un tonto por haber caído en la trampa? ¿No era eso sobre todo lo que Parra me mostraba al develarme en la novela posible en su conversación, una trampa en que esperaba al mismo tiempo que cayera y de la que otra parte esperaba que me salvase? O sea que me estaba probando a ver si iba a ser el tonto que iba a escribir la biografía. Bueno, fui. ¿Se puede decir yo? Preguntaba a Nicanor Parra. ¿Es posible ahora, después del fin de la historia, de los metarrelatos, el fin de la poesía modernista greco-latina, decir yo? Una pregunta que era solo a media retórica, porque había siempre la posibilidad de que se pudiera decir yo, de nuevo, y escribir la poesía lírica y mandar cartas de amor, ridículas según el diagnóstico de Pessoa. ¿Se puede? Preguntaba. Si respondía que no, entonces la conversación se acababa, y se acababa mi biografía. Pero si decías que sí, lo que se acababa era su poesía, o su antipoesía, era el sentido mismo de su obra y de su vida, lo que se contradecía con solo decir que se puede decir yo. ¿Cómo podía escribir la vida de Parra sin decir yo? Encontré la solución diciendo tú. Es quizá la respuesta que Parra no esperaba, porque para él la respuesta era nosotros, es decir, todos y nadie. Nosotros no existe, Nicanor, existe tú y yo. Esto es entre tú y yo, te digo yo. Nicanor Parra está obsesionado por reconstruir un mítico duelo de payas que enfrentó al licenciado Javier de la Rosa y el mulato Tagua. Esto es una historia folclórica en Chile, de un duelo entre dos payadores, bueno, Valcacá. La pelea, de la que quedan algunos versos recopilados por lingüistas del siglo XIX, duró varios días y enfrentó al rico terrateniente de la Rosa con el recién liberado esclavo Tagua. Varios temas fueron abordados en una sucesión infinita de ingeniosas preguntas y respuestas que ganó Javier de la Rosa por cansancio del mulato Tagua. En Chile siempre ganan los ricos, a través del Martín Fierro. Este género, el diálogo, el duelo, el enfrentamiento verbal, el encuentro de voces dispares, era para Nicanor Parra uno de los pocos géneros posibles. Sus artefactos, como casi todos sus últimos antipoemas, son fragmentos de diálogos dramáticos que han sido separados del drama al que pertenecen. Su traducción del Rey Lear, que se llama Lear, Rey y Mendigo, que se lo recomiendo encarecidamente, donde él omitió el nombre de Shakespeare, fue una de sus verdades. En la portada del libro no sale Shakespeare, creo que como en los derechos de autores. Y la inédita y seguramente inacabada traducción de Hamlet tenía esa forma, la de una sucesión de diálogos en que importaba muy poco la trama. Y escucho ahora mismo la voz de Nicanor diciéndome, pero tú no eres Shakespeare, pero tú tampoco, viejo. Le respondo con una insolencia que me permití dudar, nunca del todo, pero que me sentía que esperaba de mí. Nada de Shakespeare, lo escucho, y lo resucito, rascándose la cabeza, pensando en esto, en nadie es Shakespeare. Hay muchos que dicen que Shakespeare no era nadie, de hecho decían que era otra persona. El maricón de Shakespeare, ese es un título posible para un libro, el maricón de Shakespeare. Estoy invitando a... Y la posibilidad de un diálogo empieza a ser posible, y el libro empieza a escribirse solo de nuevo. Bosquejo aquí la estrategia que me permitió escribir este libro que Nicanor no hubiese escrito ni esperado que se escribiera, pero que siento que escribió con él. Mi amigo Fabián Casas dijo con total injusticia que mi libro parecía más mi biografía escrita por Nicanor Parra que yo escribí una biografía de Nicanor Parra. Pero sin esa coartada, que es carnada,
el libro no se podía haber escrito. Ante Nicanor no se podía llegar a entrevistarlo, pero tampoco se podía llegar a otra cosa. Tenías que llegar con novedades de la ciudad, es decir, novedades de tu vida, para que él contase la suya. Tu vida era una excusa para la suya, y la suya una forma de comprender la propia. El derecho a escribir una vida más grande que la tuya se basa en que justamente no hay ninguna, incluida la de un hombre de 103 años, que lo vivió, pensó, escribió, traicionó. ¿No estoy? Lo vivió, lo traicionó todo. A ver, ¿qué pasó? Me fue, voy a bajar. A ver, sí, a ver, tu vida era una excusa para la suya, y la suya una forma de comprender la propia. El derecho a escribir una vida más grande que la tuya se basa en que justamente no hay ninguna, incluida la de hombre de 103 años, que lo vivió, lo pensó, lo escribió, lo traicionó todo, que no sea una vida igual que la tuya. La idea de que cualquier vida contiene todas las vidas posibles es lo que yo era solo, era lo que permitió que yo escribiera la vida de Nicanor Parra. La idea de que yo era solo una posibilidad de Nicanor Parra, y Nicanor Parra una posibilidad mía, es lo que me permitió escribir este libro. En cierto sentido, no existe la biografía autorizada. Toda biografía necesita algún momento la complicidad no autorizada, perdón. Lo que no existe son las biografías no autorizadas. Toda biografía necesita en algún momento la complicidad del biografiado. La mejor manera de que nadie escriba tu vida no es otra que vivir una vida tan recóndita y común que nadie la quiere escribir. Vivir es dejar rastros, huellas en el bosque, que es lo que tantos los cazadores como los niños perdidos aprendemos a olfatear. Cuando Violeta Parra alionaba por su hermano Nicanor, recopilaba canciones en el campo de Chile, solía llegar con un regalo, o si no, cantar una de sus propias canciones. Así, aunque no fuese del todo igual, el encuentro era un intercambio. Escribir sobre Nicanor solo tenía sentido si era capaz de entregarle a cambio de su recuerdo y su voz algo mío. Creo que mi regalo fue la posibilidad de continuar más allá de la muerte misma de este diálogo, que era la esencia de su vida y de su obra. Lograr que Nicanor siguiera, después de este accidente más o menos infortunado que fue su muerte, hablando. Que siguiera con usted y conmigo hablándonos. Bueno, me viene bárbaro esto, a mí no saben. Bueno, no. Empiezo yo haciendo unas preguntas, pero después lo abro a que preguntemos todos. Rompo el hielo, pero pregunten. A mí hubo dos cosas que me llamaron, que sobresalieron o que resaltaron cuando leí la biografía, ¿no? En principio, decir yo, contar la vida a partir de la biografía está escrita a partir de un yo y un tú, como dijo bien Rafael. En principio eso, contar la vida a partir de lo autobiográfico, contar la vida de un otro a partir de lo autobiográfico. Y la decisión de entablar un diálogo directo con Parra vivo en ese momento, después se muere, pero con Parra vivo. Y ser un personaje más de la biografía. Eso es lo primero que salta a la vista. Y lo segundo que salta a la vista es que uno que espera de una biografía, un trabajo con el archivo, un trabajo con los documentos. Y lo que salta a la vista es que hay una decisión de no trabajar con los documentos, de no trabajar con el archivo, de trabajar con las conversaciones, con el diálogo que él tiene que el biógrafo tiene con el biografiado. Por eso es muy lindo lo que él dice, no hay una biografía autorizada, es la complicidad del biografiado, ¿no? La autorización. En este caso Parra le permite decir yo y escribir desde ahí. Bueno, entonces mi pregunta es, esta introducción la hago porque lo que quiero preguntar es bien cuáles fueron, cómo se fueron tramando esas decisiones metodológicas a partir de la decisión de escribir una biografía sobre Parra, ¿Cómo es que eso se hizo? ¿Cuál fue el proceso, de escritura? Sí, me gusta y al mismo tiempo me molesta que me digas que no he trabajado con archivos, porque sí que trabajé con muchos archivos. Lo que pasa es que lo escondí un poco.
no. Primero había dos temas. La mayor parte del archivo de Nicanor Parra estaba en manos de Nicanor Parra vivo y hoy está en manos de su familia, que están en un lío judicial que hace imposible de consultar. Nicanor Parra, por ejemplo, en su casa de la Reina, tiene una montaña de cartas que él no abría, porque después de una determinada cantidad de años, él no abrió más las cartas. Y hay una montaña de cartas. Por ejemplo, un amigo mío vio una montaña de cartas de Gonzalo Rojas, con el que tenía una mítica pelea que duró muchísimos años, que no están abiertas. Seguramente en esas cartas quizás Gonzalo Rojas le pedía disculpas, pero como no las abrió, no sabemos qué decían esas cartas. Entonces hay un basurero con un montón de cartas. Luego hay un archivo que es gigantesco, que cuando se abra, no creo que sea muy luego, va a cambiar totalmente los estudios parrianos, que son los cuadernos. Nicanor Parra estaba todo el día anotando chistes. Son cuadernos que crean una decisión metodológica muy compleja, porque si se publican enteros va a ser una cosa abrumadora, son, no sé, 10.000 páginas, y a veces un solo chiste, un solo poema, con todas las versiones posibles, que le quita una palabra, le saca una palabra, y estos son miles y miles y miles de cuadernos. Yo no tuve acceso a eso, ni quise tenerlo, porque si lo hubiese tenido, no termino nunca el libro, digamos. Y estoy completamente seguro, y eso sí, que el que tenga acceso a eso va a tener cosas muy distintas, muy nuevas, pero nada diferente a lo que dice el libro. Aquí el ejemplo que tú ponías en tu ensayo sobre la carta de suicidio de la Violeta Parra. Nicanor Parra, de manera insistente, quería que yo leyera la carta de suicidio de la Violeta Parra, que no es la auténtica. La Violeta Parra, al morirse, le mandó una carta a su hermano. Esa carta, que tiene manchas de sangre, se perdió, o había versiones de que la habían robado, o que él la había regalado. Bueno, hay muchas versiones. La carta original se perdió y él reconstruyó, con lo que se acordaba, una carta. Esa carta, cada cierto tiempo la quería mostrar, sobre todo la quería mostrar por porque en la carta ella habla muy mal de los hijos de la Violeta Parra. Y él, cada vez que tiene una pelea con esos hijos, quería mostrar la carta para... Y yo en la biografía, varias veces, Nicanor me dice que vaya, yo no voy a la carta, lo hago por lealtad con los hijos, pero ahora apareció la carta en un libro que se llama Raras. Sí. Salió una amiga mía, periodista, Nicanor le mostró la carta y ella le sacó foto a la carta y está la carta. Y en la carta no dice absolutamente nada que yo no supiera y que no está en el libro, digamos. O sea, no hay nada. La carta, evidentemente, otra cosa es verlo. Y yo estoy seguro que si uno se une en ese vasto archivo, va a encontrar muchísimos datos nuevos, pero no creo que haya nada que no esté contado en el libro, digamos. Ahora, yo no pretendo que sea un libro completo ni metodológico, pero sí hay muchísimos archivos, muchísima lectura, muchísimo archivo online, porque ya la gente no va a un archivo, ya está todo digitalizado. Pero sí hay mucho, y claro, pero quise, y fue la decisión con Leila, de que el archivo queda como escondido, como que, por ejemplo, hay mucho patchwork. Se nota que hay mucho trabajo de archivo. Lo que me parece que Julia te observa es que vos tomás la decisión de no aparecer como un biógrafo, aparecer como decís vos, si yo fuera un biógrafo de verdad, ¿no? Me parece que tu posición es siempre esa. Sí. No que no trabajas con el archivo, sino no esperen de mí lo que se esperaría de un biógrafo tradicional. Claro, pero ahí es un gesto de coquetería, porque hago cosas a veces como... Hago a veces cosas que claro, pero tenía mucho escrúpulo, también tenía unos escrúpulos que ahora me parecen totalmente absurdos, pero que en esa época era muy importante para mí. Yo no era de los cercanos a Nicanor Parra de mi generación. Nicanor Parra tenía círculos de distintas generaciones, varios ya están muertos, digamos. Uno de los más importantes fue el círculo que tuvo con Lini y con Jodorowsky, pero había muchísimos círculos. El círculo del que yo pertenecí, que fue el último,
de los círculos. Yo no era el más cercano, ni el más amigo, ni el que... Y a mí no me había mostrado los cuadernos, a mí no me había mostrado las cartas, a otros amigos míos sí le había mostrado las cartas. Muchos amigos míos sí habían trabajado con Nicanor Parra, que es una experiencia totalmente distinta a la que tuve. Habían editado libros con él, que es un trabajo muy complejo y muy difícil, porque Nicanor era muy desaprensivo, o sea, te dejaba trabajar solo durante mucho tiempo y de repente se quedaba con un verso y podía estar 3 semanas con por ejemplo, si había que ponerle acento a no, a la O, y te llamaba a cualquier hora para, no, hay que quitarle el acento, hay que ponerle el acento. Bueno, yo no quería hacer, entonces también sentía ese escrúpulo de decir claramente, oye, yo no soy, siempre sentí que no era yo el que tenía que escribir el libro, que había otros que podían escribir el libro, pero lo que me permitió escribir el libro, creo yo, ahora mirando en retroceso, es que yo no le creía las teorías de Nicanor. Hay un momento en que uno se transforma, hay un momento en que uno empieza a creerle esto de que la novela no ve la realidad, esto de que ahora ya no se puede decir que no, esto que ahora ya no se puede escribir, que ahora se acabó que lo único que queda es la farándula, y todo ese tipo de teoría. Yo seguía siendo un francesito, digamos, y claro, él consideraba que todo lo francés era decadente y interesante, y todo lo anglosajón era increíble, y yo seguía siendo de la escuela francesa, y entonces escuchaba, le decía, sí, claro, la novela no es la realidad, pero igual la ve, no sé, no. También como que él tenía toda una idea de lo que era la antipoesía, que era muy interesante de escuchar, muy importante su teoría en torno a la antipoesía. Pero lo cierto es que la antipoesía no tiene nada ni de nuevo ni de antipoético, o sea, todo el mundo, la antipoesía, no hay poeta que no tenga antipoesía, digamos, hasta Neruda tenía antipoesía. O sea, sí, Nicanor, pero usted no lo inventó. La teoría en torno a la antipoesía es muy interesante, pero claro, uno lee la antipoesía y es lo que le pasa mucho por ejemplo, en Francia o en Alemania, o leen a la antipoesía y dicen, bueno, pero nosotros también tenemos uno que hace esto, digamos, no sé, Jacques Prévert hace antipoesía, pero lo que Prévert hace no tiene la teoría antipoética, no tiene el respaldo teórico que el resultado es el mismo, son como, o se parece, digamos, pero bueno, pero hay momentos que yo no le creía, eso me permitía escribir el libro. Vos hablas, en una conversación que tuvimos, dijiste que había una distancia precisa con el personaje, digamos. Que vos tenías una distancia precisa con el personaje y eso te permitió escribir la biografía. Digamos, lo que yo te quería preguntar era hasta qué punto, digamos, si esa distancia precisa es traicionar al personaje o es proteger al personaje, digamos. ¿Hasta qué punto traicionás vos las demandas de semejante poeta de las letras chilenas, digamos, ¿no? ¿Cuánto control hay sobre ese personaje? A eso me refiero. Sí, para mí es muy importante no traicionar y no ser pero yo tengo cierto ejercicio en ese arte, digamos, porque el primer libro que escribí, que se llama Nueva Frenatura, tenía 28 años, eso de mi familia, y evidentemente nos quedan bien, pero siempre no están enojados conmigo, siguen yendo al cumpleaños y todo. No, porque primero siempre hablo muy mal de mí y entonces me permite hablar mal de los demás, y siempre tengo mucha conciencia de qué cosas la gente cuenta, que quiere que se cuente, y qué cosas son secretos de verdad. Ahora, también ocurre que Armando Uribe, que es un gran poeta chileno, conocido creo que acá, una vez en el libro de mi abuela él aparece, y mi abuela habla muy mal de él en un pedazo. Y yo se me había olvidado, porque a mí yo escribo, todo lo que escribo se me olvida. Y le había pedido que él presentara el libro. Entonces le pasé el manuscrito, y entonces él me dice, mire la página 25. Y veo la página 25 y está una anotación diciendo, eso es mentira, injuria. Y pucha, le digo, perdona Armando, se me había olvidado de esta parte. Entonces me dice, mire, lo que escribimos y publicamos no tenemos derecho a honor, a la honra. No tenemos derecho a la honra. Así que yo se lo perdono, porque como usted escribe y yo escribo, nosotros no tenemos ningún derecho a exigir honra alguna. Y algo de eso valía con Nicanor, digamos. Me parece que cuando los periodistas van y entrevistan unos campesinos o unos drogadictos o unos inmigrantes,
parece un acto mucho más bonito, a mí me parece mucho más cruel, porque ellos no saben el alcance de lo que está pasando, no entienden lo que va a pasar. En cambio, un escritor, un hombre de la cultura, aquí yo le puedo decir que no, era tú o yo, digamos. Era mi libro y tú te jodiste. Tú le hiciste lo mismo a Neruda, le hiciste lo mismo a 1000 personas, o sea, tú no tienes derecho a reclamar. El poema más lírico y más bello de Nicanor Parra, que es La defensa de Nicanor Parra, empieza con 2 versos de un poeta barroco español que nunca él dice, nunca ha dicho en ninguna parte que son robados. Es decir, son dulce vecino de la verde selva. ¿Cómo es? Dulce vecino, bueno, son dos versos de otro poeta que él pone al comienzo de su poema y nunca lo dice, nunca lo cita. Frente a un tiempo que no le pone Shakespeare a su traducción de libros, yo no tengo ningún escrúpulo en hacer lo que quiere con él, digamos. Pero esos son el tipo de reglas que lo quiero decir, que como que uno dice, sí, yo puedo tradicionar, son una moral muy compleja, que a veces me ha pasado con parejas que me dicen, supongo que esto no lo va a contar. Entonces, ¿por qué la cuentas conmigo? O sea, si no quieres que lo cuente, yo le digo siempre a las personas, si no quieres que yo cuente lo que me va a contar, cuéntame de manera aburrida. Si me lo cuentas de manera entretenida, es que no quieres que lo cuente. De cualquier modo no contás todo. No, claro, no cuento todo. No. Pero lo que no cuento se puede adivinar. Sí. Sí. Por ejemplo, Creo que es como una gran ganancia narrativa de tu biografía, que es un efecto así narrativo muy atractivo. Ahora lo veníamos conversando a propósito de un trabajo que Julia leyó sobre la biografía ayer, sobre tu biografía ayer, que también, digo, no sabes dónde parar. sí, es que no cuento todo, pero todo lo que no está se podría investigar claramente. Por ejemplo, lo hablamos. ¿Ah? El episodio con Claro, eso por ejemplo lo que contaba Julia, eso no lo incluyó en ninguna biografía, en ninguna parte nadie lo ha hablado. No sé por qué, es un misterio. Conmigo hablaba siempre de estas 2 hermanas, de las que nunca hablaba. Siempre el mito de los Parras, que él era el primero de los Parras y no había ninguna historia anterior. A mí siempre me hablaba de estas dos hermanas, y hay un doble historia, y está el incesto por supuesto, y está también el que están eran rubias, y eran de otra clase. Y eso siempre era importante en su relato. Sí, hay otro episodio, la sordidez de su infancia y de su adolescencia, era algo que por supuesto me dio resquemores, pero él la ha contado muchas veces, en mucho. Lo que pasa es que sí es cierto que junto el cuadro es mucho más tenebroso y oscuro que esparcido, ¿no? Sí, fue uno de los placeres más grandes de esta biografía. Pero antes de escribir esta biografía habíamos pensado con Leila que lo natural es que yo escribiera la biografía de José Donoso, que era amigo de mi abuela, que es el mismo mundo social al que yo pertenezco, que muchas de sus novelas se parecen a las que yo escribo, no la novela, sino los mundos, los personajes. ¿Pero ya estaba el libro de la hija? No, la hija sí estaba el libro, no estaba el libro de la hija, pero haberlo puesto además, el libro de la hija dentro del libro. O sea, cuando hablan de eso ya estaba editado, ¿no? El libro de Pilar no. Sí, creo que sí. Ah. Sí, creo que sí fue el 90. Bueno, pero pensábamos que Donoso era el personaje para mí. Pero yo tenía un problema con Parra que decía, este mundo campesino, de tierra, no lo conozco nada, no tiene ningún contacto conmigo, yo no conozco ese mundo. En cambio el mundo Donoso, de la pequeña burguesía chilena, es algo para mí mucho más conocido. Pero fíjate que justamente fue muy bueno, porque me obligó a conocer, primero a conocer un mundo que no conocía, y luego a hacer pedazos de una novela que yo no habría escrito nunca, y que sí tenía muchas ganas de escribir, y luego de repente me di cuenta, no, pues la precariedad, y la infancia precaria, digamos, eso sí que lo conozco muy bien. Evidentemente en mi casa había parqué, bueno, lo mío sucedía en París, pero el tipo de precariedad y de pobreza y de dormir todos en la misma cama, digamos,
con todo lo que implica, eso lo conocía muy bien y fue para mí un gran placer. Y decía, yo siempre pienso todo de manera como novelista, digo, como novelista esta novela no la habría escrito nunca me habría sentido con el derecho de escribirla. Como, si me dice que escribiste una novela de obreros, de neumáticos, bueno, no. Pero esto, yo creo que no hay novela chilena que no tenga que pasar por ahí. O sea, no hay, en la historia de la novela chilena siempre hay ese episodio, esa infancia, esa pobreza, que me fue un placer hacerlo. A medida que te vinculaste, digamos, que te fuiste vinculando con Parra para escribir la biografía, ¿qué lazos encontraste con tu literatura, si es que encontraste algún lazo, y qué impacto tuvo la literatura de Parra en tu literatura? Yo creo que forcé un poco el lazo, como que sobre todo al comienzo, traté de que este libro fuese la continuación del libro de mi abuela y el libro de la Edad Media. De hecho, el libro empieza cuando termina la Edad Media, que es un libro que escribí de memorias que se publicó en Chile, que no se ha publicado acá. Y forcé un poco las relaciones, hago algunas relaciones que hacen que... Y sobre todo lo que puse en común es que los 4 libros están atravesados por la misma inquietud, que es un joven que quiere que le digan que es escritor y que quiere ser escritor. Bueno, ya a esta altura es un poco estúpido, después de 1000 páginas, alguien que quiere ser escritor, digamos, pero esto no lo inventé yo, lo inventó Proust, así que yo simplemente copié el modelo, que es como la búsqueda de alguien de ser escritor. Entonces claro, el libro lo pensé como un paralelo con el libro de mi abuela, que también está el mismo tema y que es una persona que también vivió los mismos años que Nicanor Parra, en otra clase social, en otro mundo, pero que tenía mucha inquietud. Luego, después de un tiempo, la historia me ganó, y la verdad es que también me empezó a dar el apetito de escribir una biografía, escribir un libro realmente biográfico, con datos, con personajes, que pudiera servir, que no fuese un libro tan mío, que pudiera servir como también para hacer una biografía de Parra. Así que al principio del libro está muy encadenado con el resto del libro y después se escapa y el final de nuevo vuelve a ser parte de mi... Pero entre medio se transforma en una historia de la poesía chilena, digamos, y de la... que es la historia del siglo XX chileno, que lo más importante del siglo XX chileno son su poesía. Y claro, ahí me ganó un poco sí, por eso el juicio de Fabián era muy injusto, porque él había leído 50 páginas. Si tú lees 50 páginas, las primeras 50 páginas, tú dices, este tipo es un patugo, o sea es un ególatra. Está escribiendo sobre Parra y habla de él, salen mis hijas, mi casa. Y uno dice, este tipo realmente está haciendo una biografía de Parra o está hablando de su relación con Parra. Después de una cantidad de páginas, como la página como 50 o 60, ya incluso me costaba meterme, en el sentido que como no quería perder el estilo y como nos habíamos propuesto una forma con la Leila, que era justamente una forma circular, que era conversación, anécdota de Parra, anécdota mía, conversación, anécdota de Parra. Bueno, habíamos propuesto esa forma, al final yo tenía que, me costó introducirme todo ese episodio de Londres, ahí como que me costaba meterme. Pero sí. En esto de que vos sos alguien que quiere convertirse en escritor, tanto en Memorias Prematuras como en la Edad Media, digamos, y en Parra es como, bueno, ya soy casi voy camino a la profesionalización, y es como necesitaras el permiso de Parra para convertirte en un escritor chileno. ¿No hay ahí también lo que hablábamos hoy como una búsqueda de un padre, digamos, bueno, estoy buscando todavía a ese padre literario, que es el caso de Parra, digamos, que se peleó toda su vida con el padre, o en tu caso, que es lo que contás en Memorias Prematuras, de tu propio padre? Sí, claro, ese era el lazo más evidente que teníamos Nicanor y yo. Los dos éramos hijos mayores y teníamos el mismo nombre que nuestro padre, y nuestro padre no cumplió con las promesas con ninguna promesa. Sí. Ahora, claro, es raro porque cuando empecé a escribir el libro yo no encontraba ningún lazo entre lo que yo hacía y lo que hacía Nicanor.
Ahora, ahora es para mí extremadamente evidente los lazos, digamos. Yo escribía en una revista, porque siempre, yo paralelamente a mi novela, a mi vida de escritor, yo he hecho programas de televisión humorísticos, he trabajado en el clinic, he hecho chistes, me he dedicado como al humor, digamos, pero siempre lo he hecho porque me resulta fácil y he ganado dinero nunca lo tomé como algo importante en mi vida, y al revés, sufría mucho cuando trabajaba en televisión porque decía, esto es, trabajaba en un programa como Chachachá, digamos, algo así, o como Capusotto. Entonces decía, ¿cómo me van a tomar en serio nadie? Después de esto yo ya me perdí, digamos, no tiene ningún sentido. Y esto no tiene ningún sentido, esto es una vergüenza. Me sentía muy mal, sentía que nunca había podido ser un escritor de verdad, en serio. Claro, después de escribir el libro de Parra me di cuenta que evidentemente ese era el lazo que teníamos nosotros. A Nicanor era al revés, Nicanor era un hombre que nació en el mundo serio, en el mundo académico, en el mundo de la poesía, y que fue derivando hacia el humor y hacia el tipo de humor que hacía yo, que es un humor agresivo, corrosivo, callejero, y él encontraba que eso que hacía yo era lo mejor que hacía. Entonces yo le pasaba mi libro, le pasaba mi novela y él me miraba con cara de que lata. En cambio, cuando salía el clínico, cuando yo decía, o cuando hacía unos artículos, que eran estos artículos polémicos, porque también teníamos un lazo que también era bien importante. Los dos, yo soy bastante, escribí un libro de historia y me gusta mucho la historia y me gusta mucho la literatura. De hecho, mi tesis fue sobre Sarmiento y sobre la literatura de panfleto o de invectiva. Entonces, Nicanor, él le gustaba mucho eso, también es bastante conocedor, era bastante conocedor, está muerto, bastante conocedor de panfletos, manuscritos, de Diego Portales, y le gustaba mucho el tono absolutamente insolente que tenía. Por ejemplo, Diego Portales, que es uno de los grandes fundadores del país, era un tipo que en sus cartas puteaba, decía, estos hijos de puta, los chilenos los voy a violar a todos, y eso a Nicanor Parra le excitaba mucho. Decía, Diego Portales, hijo de puta, van a la mierda. Y muy tarde él supo, es raro, darse cuenta que muchas de estas invectivas habían sido hechas en diarios de mi familia o de gente que yo conocía. O sea, para mí todo ese tipo de literatura, cuando yo llegué a Chile, para mí ese tipo de literatura, la literatura del siglo XIX, siempre fue muy entretenida porque era la única en la que sentía vitalidad. Es decir, para mí el Facundo de Sarmiento no me interesaba mucho lo que decía, o me interesaba la violencia con la que escribía, cómo la sintaxis era totalmente rápida, enérgica, gratuita. Tenía una energía que yo consideraba que era lo más parecido al surrealismo que había, digamos, a la literatura de vanguardia. En cambio, la literatura de vanguardia no tenía nada de eso, digamos. Entonces, leía a Cortázar o a Huidobro, me parecía gente muy blanda comparado a Sarmiento, me parecía mucho más entretenido. Y a Nicanor le pasaba lo mismo, que a él le interesaba mucho el tipo, la energía de los textos. Es decir, él tenía una gran inclinación a cuánta energía tiene un texto. Por eso le gustaba la publicidad, o le gustaban los diarios, porque los diarios tenían que funcionar. Entonces, si tienen que funcionar, están bien hechos, porque la gente los tiene que leer. Bueno, claro, yo soy consciente ahora de cuánto esto nos relacionaba, es decir, cuánto eso nos unía. Y claro, a mí esto es muy impúdico decirlo, pero siento que Nicanor Parra tenía una determinación por mi facilidad en ese campo, que después con el tiempo se fue borrando, digamos. Pero cuando él me conoció, cuento ahí, cuando él quiso conocerme es porque yo escribí un artículo en el que yo machacaba a un cardenal, pero lo hacía como de manera como sinuosa y cruel, y eso me encantaba. Entonces, quiero decir que después de todo, ahora me doy cuenta que todo lo que yo escribo es siempre rápido, incorrecto, siempre la mezcla entre el idioma callejero y el idioma
fino. Son cosas que, lo que pasa es que en mi caso son totalmente inconscientes y yo, cuando lo conocí, quería reprimirlo. Y Nicanor me ayudó como a decirse que no lo reprimáis, es lo mejor que tenéis. O sea, no trates de ser un escritor correcto. No. Eso me... Bueno, invito a que pregunten. No, me interesa mucho el vínculo de trabajo con Leila Guerriero. Digo, ¿cómo trabajas? Primero, ¿cuánto tiempo te llevó desde que aparece el proyecto a terminar la biografía? Más o menos. Es que hay dos tiempos, porque yo como cuando lo conocí, muy poco tiempo después de conocí, decidí mentalmente que iba a escribir la biografía. Entonces fui en modo grabadora, lo que yo llamo, que es como que yo llegaba, no llevaba grabadora, pero venía con la cabeza y anotaba mentalmente. Igual anoté algunas cosas, pero se me perdieron las notas, así que no las encontré más. Y después, el año 2014, fue el centenario, ahí firmaba un contrato. Y ahí... ¿Modo grabadora cuánto tiempo antes había sido? Del 2002, 2003. Ah, bastante Sí, antes. sí. Y ahí tenía modo grabador. Y después, el 2014, firmamos un contrato y Leila estaba en el proyecto. Hablábamos con Leila, como les contaba, pensábamos hacer Donoso, pensábamos hacer algo, no sabíamos qué. Y ahí Leila me dice, ya, pero quiero que tú te transformes en Nicanor Parra, quiero que tú hables como Nicanor Parra, quiero que tú respires Nicanor Parra, quiero que estés todo el día pensando en eso. No way. Pero sí, pero eso resultó así. Y escribí ¿Cómo resultó? ¿Te persuadió? ¿Qué pasó? No, bueno, al final escribí un manuscrito de 70 páginas, no le gustó. Escribí otro, no le gustó, y al tercero empezó a encontrar que habíamos encontrado el ritmo. La discusión más compleja es que Leila es periodista, digamos, y le interesaba mucho los hechos, los lugares que a mí también me interesaban, pero yo la convencí, o creo que los convencí mutuamente, de que también tenía que ser un ensayo literario, que también tenía que ser un libro crítico, y que crítico en el sentido de un ensayo crítico, o sea que, por ejemplo, están todos los libros de Nicanor Parra, todos están reseñados, hay una reseña crítica de cada uno de los libros de Nicanor Parra publicados, y hay un ensayo crítico, digamos. Entonces que el libro no podía ser simplemente una vida, sino que también tenía que ser un ensayo literario que se podía leer también como un lector de Parra podía leer el libro y decir, estoy de acuerdo con la tesis que la maneja sobre... y eso fue y después Leila es una persona muy persuasiva y muy calmada, muy coqueta, muy cariñosa y muy exigente. Y así que fue un trabajo en una montaña, porque me decía, tengo solo algunas dudas, eran 3 millones de dudas que podían cubrir 20 páginas, que decía, estas 20 páginas no se entienden, no tiene sentido, hasta que al final conseguimos un acuerdo. Ella creo que me maneja muy bien, porque entiende perfectamente que yo sin cariño no hago nada. Entonces, pero que al mismo tiempo soy persistente y trabajador. Entonces, ella me mandaba muchas correcciones, muchísimas dudas. Y claro, también ella hace un juego porque muchas veces ella sabe la respuesta de la duda. Entonces uno dice, pero Leila, ¿para qué me preguntas si sabe? Pero ahí está el lector, digamos, que no sabe. Y también había un juego. Después, cuando el libro terminó, Felipe Gana, que es el otro editor, tuvimos que recalibrarlo un poco porque estaba demasiado para un lector internacional. Había demasiadas cosas había demasiadas explicaciones, y al lector chileno le indigna mucho que le expliquen cosas que sabe. Entonces, había que jugar con eso, porque tampoco podíamos pensar en el lector chileno solamente, pero tampoco podíamos
Pero sí, fue un trabajo muy duro, muy difícil. ¿Y la recepción en Chile? A ver, hablemos un poco de eso. Lenta pero favor. segura. No, mira, yo tengo soy en Chile una figura un poco controvertida y un poco toca pelotas, entonces existió siempre la idea en Chile de que yo no soy un escritor serio, digamos, y no es un escritor, y mucho no es un escritor, entonces este libro yo creo que ha dejado un poco patidifusos esos que planteaban esa idea, porque no porque lo haya leído, sino porque es muy grueso. Entonces, para eso es que pretendía que yo no era un escritor, por lo menos este tipo escribió un libro largo, entonces no puede ser que no sea esforzado, ¿no? Entonces, ha sido lento. También los líos familiares que en torno a Parra, así que nadie quiera tocar a Parra. Yo pensé que, por ejemplo, iba a hacer una gira, por lo menos chilena, iba a ir a todos los colegios y a todos los... Bueno, viniste a Rosario. A Rosario, sí. Pero no ha habido, digamos. Pero sí, yo creo que ha tenido un... ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque la gente le tiene miedo ya, porque la familia te puede... A la mezcla, te pueden querer, Parra. no se pueden querer, no se ha hecho nada con Parra, no solamente con mi libro. Y luego, bueno, ha tenido, como que en Chile nadie la ha criticado mal, pero muchos han preferido no criticarlo. Entonces, me vino muy bien la crítica de Elio Gandolfo y la de... Buenísima, hermosa la sí, nota de Gandolfo. y la de Christopher Domínguez Michael, que fueron como que desbloquearon, había como una especie de embargo, una especie de política de no criticar el libro, y ellos dos, como no eran chilenos y no sabían eso, no le avisaron, lo criticaron igual. Entonces, yo creo que el consenso crítico es que el libro es bueno y es distinto, y claro, también pasa que los libros míos tienen el defecto que son míos, digamos, entonces, no, quiero decir que la gente que no le caigo bien, o que no le caigo en gracia, o que no le gusta lo que escribo, no lo puede leer. En cambio, este sí. Hay gente que yo les puedo caer mal, o que no me interesa, pero saltarán las partes que yo salgo mucho y lo leen porque le gusta, porque, bueno, que no quiero ser inmodesto, pero no creo que haya libros tan voluminosos sobre la historia de la poesía chilena. Hay libros, por supuesto, son libros académicos, pero libros que sean como... Está el libro de Jorge Edwards, de Adiós Poeta, pero el problema del libro de Jorge Edwards es que no hay ninguna... No tiene habla mucho de Neruda, pero casi nada de la poesía de Neruda. En cambio, este libro habla de la poesía de Parra y habla de la poesía de Lin. Y entonces, claro, el problema es que Lin y Parra son dos personajes que muy queridos, sobre todo por el joven chileno. Yo soy una persona muy poco querida por ese mismo joven chileno, entonces el pobre tiene que lidiar como con esa contradicción. O sea que vos sos otro en este libro. Yo soy otro, sí. Pero, vos sos el mismo. Pero claro, yo tenía que explicarle a ese joven poeta chileno que Lin y Parra fueron como yo. Ahora no, pero Parra fue alguien muy antipopular, o sea, fue alguien que se opuso a la unidad popular y a la izquierda latinoamericana de manera muy violenta. Sobre todo muy violenta para él, que no era muy dado al enfrentamiento frente a frente. Claro, pero sí, también es un libro, también quise ser un poco un libro generacional, también de una época. Hay varios otros escritores, no sé, Matías Rivas, Alejandro Zambra, que circulan en el libro, o Zurita, también o La Violeta, también como que de repente dije la gente que está en torno a Parra es tan interesante como Parra. Y sobre todo pasa algo que para mí también lo súper interesante, es que en la vida de todos nosotros, nuestras vidas iban para un lado, y siguieron yendo para ese lado, pero la configuración de Parra en nuestras vidas, en las de todos,
nos hizo a todos cambiar radicalmente, y sobre todo a toda la literatura chilena y a todos los escritores chilenos que estuvieron con Parra, nos hizo replantearnos la idea de la literatura de manera muy radical y muy importante. Entonces, puede que no se note, uno lee a Zurita y puede que no se note cuánto Parra ¿Cuánto le debe? sí, porque no es una deuda de que algunos sí, hay poetas que se dedicaron a copiar a Parra, y hay muchísimos poetas antipoetas, pero hay poetas como Requelin que nunca copiaron a Parra, nada, pero que no se explicarían sin esta cuestión que Parra te decía, pero a ver, se puede decir que yo, se puede decir esto, pero ¿qué quieres decir con esto? Esa distancia crítica, esa forma de mirar la literatura a todos los que estuvimos ahí, nos transformó cabalmente, en el sentido de que para mí hay dos tipos de escritores, los escritores científicos y los escritores artistas. Los escritores científicos son los que creen que la literatura de alguna forma es una forma de conocimiento que puede de alguna forma explicar cosas. Para mi gusto el máximo en ese sentido sería Canetti, un escritor totalmente científico. Él cree que la literatura es un instrumento de conocimiento y escribe un libro que se llama Más y Poder, que es un libro de antropología y de sociología que prescinde de la antropología y de la sociología, o sea, y de la psicología social, o sea, que evita cualquier tipo de bibliografía que no pone a Marx, que no pone a Freud, que no pone a Levi-Strauss, bueno, que no era contemporáneo, no pone a ninguno de los pensadores importantes del campo al que él se dedica, y solo pone a escritores y a cuentos. Ese es un tipo de escritor. Y hay otros escritores que son artistas, digamos, que cosas bonitas o feas, digamos, lo mismo. Nicanor era un escritor científico, y a todos nosotros nos obligó a un rigor, por un lado, y por otro lado a un humor que no es contradictorio, aunque parezca, digamos. Que es como también ese rigor era como, no tomes en serio lo que estás haciendo. O sea, míralo, mira tu poema o tu libro, después es lo increíble y después piénsalo al revés. A ver qué pasa. Una cosa, ayer hablábamos cuando Julia leyó su trabajo sobre el segundo trabajo que ella escribió sobre tu biografía, y se planteó algo que me parece que ahora vos lo dijiste de otro modo, que es el capítulo que se llama Un colega, ¿no? En donde vos decís como, hoy dijiste que digamos, discutíamos un poco a ver si el lugar del, ahí hay una especie de que él te reconocía a vos, ¿no? En esto que hoy yo pensé que era el periodismo, pero vos hoy llamaste el chiste, ¿no? Digamos, como una cosa que no era y no era la literatura, ¿no? En ese capítulo decís como ahí digamos, la admiración de él hacia mí, ¿no? Pasaba por algo que vos hoy sugeriste también, ahora lo llamaste el chiste o cierta cosa, que había una sintonía que no pasaba por, digamos, no sé, el literato, no sé. Quería que insistas un poco en ese capítulo que se llama El colega, y después si podías extenderte un poco más, que es algo que me resultó súper interesante, lo que dijiste de Sarmiento, interés por Sarmiento, porque efectivamente Sarmiento es un biógrafo, entre otras cosas, ¿no? Y le aportó mucho a la biografía, llegó a decir que era el género más original. Entonces querías simplemente si te podías detener un poco más en esto que dijiste de la energía de Sarmiento, ¿no? Me interesó mucho, y cómo, digamos, ahí veías algo que te interesaba más que en otros escritores. ¿Qué es esto de la energía de Sarmiento? Sí, es que las dos cosas están relacionadas. Yo ahí pongo que el periodismo, pero el periodismo así, el reporteo, eso le interesaba cero. Claro, las noticias, las verdades, todo eso le da lo mismo, digamos. Lo que le interesaba eran las columnas de opinión. Eso es lo que le interesaba, las columnas de opinión, el panfleto, los manifiestos, todo eso le parecía muy interesante. ¿Por qué le interesaba también la cosa del pueblo de un momento como el estar urgido a entregar también, ¿no? Que no pudo lograr eso, ¿no? De escribir que tuvo el proyecto del Mercurio de escribir algo, y vos sugerís ahí que quizás no podía con los tiempos, de semana a semana que se le ocurra algo, ¿no? Claro, él no podía con los tiempos, era muy, porque era muy perfeccionista, detestaba pero encontraba muy malo ser así. O sea, entonces muchos de sus libros fueron arrancados literalmente de sus manos, porque si fuera por él no habría publicado nunca nada. Era el que siempre estaba corrigiendo, pero al mismo tiempo él conseguía que alguien se lo arrancara de las manos. O sea,
Pero sí, él le interesaba mucho el panfleto, le interesaba muchísimo la biografía no autorizada, o la biografía autorizada, por ejemplo, le gustaba mucho el libro de José Sapiola, que José Sapiola fue uno de los próceres de la independencia, pero era el músico del ejército de los Andes, mitad argentino, mitad chileno, y un personaje muy raro porque era entonces era eso. Entonces él siempre decía, el periodismo y la publicidad, si no están bien escritos, no funcionan. Por eso hay que copiarlo a él. Y también le gustaba la crueldad. El Quebrantahueso, que es un diario mural con palabras pegadas de diarios, pero no tiene nada de nuevo, lo hizo en 52 cuando ya lo habían hecho en Francia en el año 20 y tanto. Pero la gracia del Quebrantahueso, y el nombre que fue lo que Nicanor, es la violencia, es muy violento, las noticias son muy violentas, y el Quebrantahueso, el nombre, él le puso el nombre, y nadie entendía qué lo que era. El Quebrantahueso es un pájaro, es un pájaro carroñero, que come huesos, digamos, como su nombre lo indica, y uno de esos pájaros habría creado la tortuga que mató a Heráclito. Entonces, no sé si Nicanor lo sabía o no, pero a lo mismo si lo sabe o no. Igual es genial que le haya puesto el nombre de un pájaro tan horroroso y al mismo tiempo un pájaro tan importante de la filosofía, digamos, el comienzo de nuestra historia filosófica. Todo lo que tiene que ver con Parra tenía siempre esa doble lectura. A veces no sé si lo sabía, pero yo creo que podría haberlo sabido. Pero sí, le interesaba el panfleto, le interesaba la columna de opinión. Y entonces a veces había Lemebel, con el que sentía una relación más o menos ambigua porque era muy homofóbico, pero escribió una columna muy dura contra un amigo de él, que le encantó. Entonces le dijo, porque soy muy amigo de Lemebel y soy muy amigo, le encantaban las columnas insultantes. Pero por eso mismo le gustaba la energía que de ahí concebía. Y le gustaba, entonces lo que le gustaba también a Lemebel le gustaba lo mismo. Lo que le gustaba de Klinik es que estuviera en el kiosco, que estuviera en la calle, que no estuviera en la biblioteca. Pero además fue importantísimo de Klinik. Muy importante, sí. Me parece que hizo un turning point importante en algún momento. Pero las cosas son tan raras que nosotros cuando hicimos el Klinik no teníamos idea ¿De a dónde llegarían? No, de dónde veníamos. Que veníamos de Nicanor Parra. Yo cuento ahí en el libro que la primera vez que me emborraché en la vida, que fue muy tarde, estaba con el Pato Fernández, estábamos haciendo el Klinik, estábamos empezando con el Klinik, y de repente yo estaba tomaba licores necesitaba algo muy azucarado porque no tomaba unas cosas que eran como leche de coco con ron, unas cosas asquerosas. Bueno, entre el coma etílico y la diabetes, voy al baño y en el baño estaban colgados los artefactos. Y le digo, pero Pato, esto lo que estamos haciendo, hay un tipo que lo hace, se llama Nicanor Parra. ¿Por qué no lo llamáis por teléfono y que venga a trabajar con nosotros? Ya lo hace, seguro que no tiene nada que hacer, así que va a venir. Y lo llamó Pato Fernández, y esto lo cuento en el libro, y Nicanor dice, no, mándeme el Klinik, que se lo mandamos, y dijo, no, yo no, esto no, es muy peligroso, no. Por lo de Pinochet, ¿no? Claro. Sí, no, usted tiene, y yo le recomiendo que ande con Trabuco. Claro. Y después le dice, pero no lo cierro totalmente, ¿por qué no me llaman una semana y hablamos? La semana pasada, no, ahora sí que se pasaron, no, esto es muy peligroso, pero me gustó lo de la caca y me gustó esto, no sé qué. Y hasta que finalmente él dijo que él iba a hacer un número aquí, pero que iba a hacer un número especial de él, que fue una de sus últimas obras, fue este especial de Klinik que él compaginó, que él fue parte de... Ahora, como era Nicanor, estaba todo compaginado, estaba todo listo, estaba a punto de ir a la imprenta y dice, bueno, y ahora, ¿y el $1.000.000? ¿Cómo $1.000.000? No, si no me pago $1.000.000 yo no hago nada. No, estaba todo hecho y entonces al final tuvo que rogarle para que no nos cobrara el $1.000.000. Pero cada vez que salía una nueva edición, decía el $1.000.000. Pero sí,
Pero él creía que ese tipo de periodismo, digamos, que no era periodismo, sino que ese tipo de violencia verbal y de cosas callejeras era lo que iba a sobrevivir, es lo que importaba ya. Y tenía razón, digamos. Yo le enseñé a mis alumnos en la universidad los artefactos y los alumnos me decían, pero profesor, son los memes. Entonces yo pensé, ¿qué habría dicho Nicanor Parra los memes? Habría encontrado que era exactamente el final de su obra. O sea, era que eso era, porque el meme no lo hace nadie, no tiene firma, se hace todo el mismo tiempo. Entonces dice, eso para Nicanor Parra era el... Después del meme, nada. Y nos habría dicho nosotros del Clinic, oiga, cierren el Clinic ya, porque están los memes, ya se acabó la opción. Teníamos una curiosidad, ahora que mencionas el Lemebel y otro de esos escritores contemporáneos que habla mucho de Parra es Bolaño, y que inclusive creo que cuenta un encuentro con Parra. ¿Había relación entre ellos? Parra hablaba de Bolaño. ¿Sí? Bolaño fue muy importante para Parra porque Parra estaba fuera de circulación. Mucha gente pensaba que estaba muerto o no sabía quién era. Y Bolaño insistió en que era Parra. Que Parra era su gurú, y se conocieron, se vieron 2 o 3 veces. Muy pocas veces, porque Bolaño sentía un respeto reverencial por Nicanor, y creo que se vieron 2 veces en Chile y 1 vez en España. Y cuando murió, creo que casi seguro que Parra jamás leyó a Bolaño. Pero sí tenían, y estaba muy agradecido Nicanor y claro, la influencia de Parra en Bolaño es súper fuerte en el sentido de lo que yo decía antes, que es como Bolaño, Lin, yo por ser modesto, no sé, Jodorowsky, nadie tiene nada que ver entre sí. Lo único que tienen que ver entre sí es que hay una distancia crítica, un humor y una forma de pensar, oye, esto podría ser totalmente al revés. También está en Lemebel. También está en Lemebel. La ruptura total, o sea, ¿no? Completamente. No, sí, Lemebel también, y Lemebel fue, cuando estaba muy enfermo, se fue a despedir de Nicanor, pero Nicanor tenía la cosa más fóbica. Es que no solamente eso, es que cuando uno de los últimos actos públicos grandes a los que fue Nicanor Parra fue una protesta contra los ensayos atómicos en el atolón de Mururoa. Y fue y Nicanor leyó un poema, leyó el poema de La Mujer Imaginaria, o sea, el hombre imaginario. Y a la salida, la llegó al Apocalipsis, Lemebel y Pancho Casa hicieron un acto poético y se levantaron la falda y le mostraron el trasero. Y eso Nicanor nunca lo perdonó. No, que sean maricones una cosa, pero que te muestren el poto no. ¿Y qué querían que hicieras? No, yo no puedo hacer nada. Entonces nunca lo perdonó. No. Después una de las yeguas, Pancho Casas, vivía a 2 cuadras de Nicanor en Las Cruces. Y él nunca peleaba, pero no había un límite. Bueno, creo que podemos ir cerrando. Nada, agradecerle otra vez a Rafael por haber venido.